registradas. Bueno, el día sábado hemos terminado el capítulo de exploración de subsuelo. Vamos a ir al siguiente capítulo, que es suelos especiales, ya que es un capítulo bastante corto, pero que complementa lo que es la exploración de subsuelo. Ya habíamos visto que existen diferentes métodos para poder explorar el subsuelo, entre esos principalmente dos ensayos, que es el ensayo SPT y el ensayo CPT, y ambos tienen sus ventajas y desventajas y sus características. Existen suelos especiales o suelos problemáticos. Hay que tener mucho cuidado al identificarlos, puesto que su comportamiento demuestra que al momento de construir o trabajar sobre estos tipos de suelos se van a tener complicaciones, ¿ya? En este caso son básicamente distribuidos en tres grandes grupos, que son suelos dispersivos, suelos colapsables y suelos expansivos. Vamos a ver que estos tres tipos de suelos hacen que la construcción sobre estos sea extremadamente difícil debido a sus características especiales. Estudiamos estos porque en la ciudad de Cochabamba se ha observado la presencia de suelos dispersivos, ¿ya? Degradación de suelos dispersivos. En la zona de Araucagua, en el cauce del río Rocha, y al igual que en esta ciudad, las arcillas dispersivas han sido identificadas en otros países, sobre todo aquellos que presentan climas áridos a semiáridos, como la acumulación del sedimento aluvial. Por otra parte, en los predios del aeropuerto Jorge Wisterman se ha detectado la presencia de suelos colapsables. Y este tipo de suelo, al igual que el anterior, se presenta con mayor frecuencia en lugares de características áridas, originándose por lo general depósitos eólicos y depósitos de polvo volcánico. Es decir, que en Cochabamba tenemos la presencia de dos de estos tres tipos de suelos especiales. También ha sido posible identificar suelos expansivos, ¿ya? Entonces, es necesario conocer estas características para poder prevenir futuros problemas durante la construcción. En este capítulo, el objetivo es identificar los suelos especiales en un proyecto dado, teniendo especial cuidado y atención durante el diseño y construcción en las áreas críticas en que estos materiales van a ser utilizados. ¿Vale? Entonces, vamos a ver estos tres tipos de suelos. Suelos dispersivos. Se denomina dispersión el proceso por el cual las partículas de arcilla de muy pequeñas dimensiones ven disminuidas sus fuerzas de atracción molecular por el efecto de la presencia de iones de sodio, lo que las vuelve susceptibles al arrastre o dilución. Es decir, que pierden la facultad de estar unidas las partículas y se dispersan fácilmente con la presencia del agua. Sherratt indica que algunas arcillas naturales se dispersan ante la presencia del agua relativamente pura, sobre todo arcillas. Ya aquí estamos hablando de suelos finos con unas características especiales que ante la presencia del agua se dispersan, se separan, entonces no mantienen la estructura. Este fenómeno se genera debido a que el agua presente en los poros del suelo tiene mayor concentración de cationes que el agua pura de lluvia cuando esta última ingresa al suelo
y se produce lo siguiente. Por un lado, tiende a tomar cationes de agua de poro para reducir la diferencia de concentración, lo que genera un desequilibrio entre el complejo de absorción de la partícula de arcilla y el agua de poro. El resultado es una descompensación eléctrica de la estructura química de la arcilla, aumentando la repulsión electrostática entre partículas, tendiéndola a un estado coloidal. Holmer, según Holmer, del 76, la tendencia a una erosión por dispersión depende fundamentalmente del tipo de catión predominante en la estructura de arcilla, siendo los suelos sódicos más dispersivos que los que tienen calcio, potasio, magnesio. Por lo tanto, las arcillas dispersivas se caracterizan por presentar un elevado contenido de cationes de sodio en el agua presente a los sólidos. Estos cationes rodean totalmente a las partículas de arcilla, haciendo que las fuerzas de electricidad repulsivas entre partículas excedan a las fuerzas atractivas, de tal forma que cuando la arcilla entra en contacto con el agua, las partículas son progresivamente desprendidas, quedando así en suspensión. Las partículas suspendidas son finalmente acarreadas por los estratos inferiores del suelo a través de orificios dejados por raíces, la actividad de roedores o por la desecación del suelo. Entonces, cuando ocurre esto, el suelo se dispersa por esos pequeños canales, ¿ya? Este tipo de arcilla es sobre todo problemático cuando es utilizado en la construcción de canales y otras obras hidráulicas, pero principalmente en la construcción de presas heterogéneas, donde es utilizado como material de construcción impermeabilizante. Y si no se detecta a tiempo, una arcilla dispersiva se va a producir quebradas profundas y fallas por tubificación. Y aquí vemos alguna imagen en la cual se ha construido una estructura de retención del agua, como una pequeña presa, un pequeño dique, donde no se ha percatado que el suelo presente es un suelo fino con la característica de ser dispersivo. Entonces, lo que ha pasado es unos huecos producto de la dispersión de la parte sólida de ese suelo, ¿ya? Entonces, esto es un suelo especial que si no se da cuenta uno previo a la construcción de una estructura, puede producir fallas en la estructura, ¿ya? En el caso de la construcción de fundaciones, uno diseña tomando en cuenta que el suelo va a estar en unas ciertas condiciones, ¿no?, de resistencia y cohesión y ángulo de fricción permanentes por debajo del suelo, ¿ya? Pero uno no puede prever, ¿ya?, un diseño en el cual a futuro, producto de que el suelo sea dispersivo, se produzca una tubificación, ¿ya? Y el suelo por esta tubificación pierda material, ¿ya? Entonces, aquí lo que se va a producir producto de la carga neta que transmite la fundación es que ante la pérdida de material, este suelo se asiente, se deforme de forma adicional a los asentamientos producidos por, digamos, los asentamientos tradicionales de asentamiento inmediato más asentamiento por consolidación primaria. Por lo tanto, este asentamiento adicional se vuelve un asentamiento problemático porque no estaba considerado en el cálculo. ¿Cómo identificar, cómo intuir,
¿Ya? ¿Cómo identificar estas arcillas dispersivas? Previamente, hay una identificación de campo, ¿ya? Observando el suelo dispersivo. La identificación de suelos dispersivos se debería comenzar con el reconocimiento en campo, determinar si existe algún indicio en la superficie como un inusual estampado erosional de túneles y hondonadas profundas llamados cántaros junto a la turbidez excesiva en cualquier depósito del agua, ¿ya? Aquí podemos ver algunas fotos en el cual en una arcilla se presentan unos orificios superficiales y una tubificación en arcillas, ¿ya? Y esto es un indicio de que el suelo es una arcilla dispersiva, porque estos huecos se generan cuando existe una dispersión de la parte sólida de la arcilla y producto por el paso del flujo del agua a través del suelo, se crean estos tubos dentro del suelo. Y es a partir de ahí que el agua que sale del suelo se deposita en unos charcos, ¿ya? Esta turbidez, esta tubificación, permite que salga el agua del suelo, ¿ya? Pero con partículas del suelo en él, de tal forma que cuando sale de la superficie y se va a depositar a un charco, ¿ya? Este charco de agua o este flujo de agua que sale del agua, en realidad es una agua sucia, que tiene turbidez, ¿ya? Entonces, eso es indicio de que el suelo es dispersivo porque el agua que sale de ese mismo suelo presenta las partículas, contiene las partículas más finas del suelo, producto de que en la parte interior del suelo se desprende por el bajo efecto de atracción entre las partículas, que es que químicamente se ha explicado en un principio, ¿ya? Entonces, si uno observa estas características en el suelo, puede intuir que el suelo es dispersivo, ¿ya? Otra de las características físicas que debe cumplir un suelo dispersivo se da en este párrafo un poquito más arriba, que dice: entre sus propiedades físicas que se tienen de estos suelos es que deben tener un índice de plasticidad mayor a 4. Y aquí vamos a anotar. Entre sus propiedades físicas es que el índice de plasticidad sea mayor a 4. Al menos, dice, el 12% de partículas, tomando a partir del peso seco, es decir, lo que pasa, el porcentaje que pasa, las partículas son más finas que 0.005 milímetros, sea mayor al 12%. ¿Ya? Estas son las características físicas que debe cumplir. Las características de campo es que los charcos cerca de la zona presenten turbidez, que presenten estos huecos, las tubificaciones. Y la parte física, en realidad, esto hay que agarrar una muestra de suelo
y llevarla al laboratorio. Pero ¿qué ensayos de laboratorio debo realizar en un suelo fino? ¿Ya? En un suelo fino tenemos que realizar lo que se hace como en una muestra de SPT, ¿no? Preferentemente se debe realizar granulometría contenido de pH, granulometría, índices de consistencia y gravedad específica. Estos son los ensayos obligatorios que se deben realizar en una muestra de suelo para poder caracterizar el suelo. Por ejemplo, combinando granometría y límites de consistencia, se puede confirmar a través del sistema unificado de clasificación del suelo que el suelo es una arcilla o un limo con ciertas propiedades. Con el contenido de humedad y gravedad específica podemos obtener el índice vacío. Con el índice vacío se puede obtener, con el índice vacío sí, el peso del agua, se puede obtener el peso del suelo, ¿no? Y donde verificamos que el índice de plasticidad es mayor a 4, eso se verifica con el ensayo de límites de consistencia o límites de Atterberg, donde se halla el límite líquido y el límite plástico, de tal manera que la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico es el índice de plasticidad, mayor a 4. Si es mayor a 4, pues es probable que el suelo sea un suelo especial. Sin embargo, debe cumplir este otro criterio, que el porcentaje de masa con respecto al peso seco de partículas del tamaño de 0.005 milímetros debe ser mayor al 12%. ¿Ya? ¿Cómo se verifica esto? Con el ensayo de granulometría y el ensayo de hidrometría. ¿Ya? Recordemos que el ensayo de granulometría en porcentaje del 0 al 100 con respecto a su masa, establece una identificación, una determinación de porcentajes que pasan hasta partículas mayores a 0.075 milímetros. Ese es el resultado de la granulometría. Es todo este lado, ¿no? Entonces aquí podemos tener el límite entre suelos finos y suelos granulares, que es el tamiz número 200, pero aquí necesitamos determinar el porcentaje que pasa partículas de 0.005 milímetros, ¿no? Que es más o menos la séptima parte del tamiz 200. Y para eso se utiliza el procedimiento de hidrometría, que se basa en la ley de Stokes, que es la velocidad de las partículas suspendidas a través de un líquido homogéneo con la medición a través del aparato que se conoce como hidrómetro. Ese procedimiento, que se ha visto en mecánica de suelos 1, permite establecer la distribución geométrica equivalente en suelos finos de la distribución de partículas a partir del tamaño de 0.005
75 milímetros. Y con esto se completa la gráfica. ¿Qué es lo que pide acá? Que lo que se pide acá es el tamaño 0.005 de milímetro, que el porcentaje de partículas con respecto al peso seco, este porcentaje sea mayor al 12%. Si es mayor al 12%, el suelo presente tiene las características necesarias para ser considerado un suelo dispersivo. ¿Qué es lo que pasa si es que no tiene estas características o alguna de estas dos características? El suelo presente no tiene las características para ser dispersivo y es probable que solamente sea un suelo fino de características normales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Cuando se observa ciertos indicios en campo, cuando después de realizar los ensayos básicos para caracterizar un suelo y se observa que esas características básicas indican que el suelo tiene las propiedades de un suelo dispersivo, ¿qué se puede realizar? Se puede realizar ensayos de laboratorio específicos para poder identificar, para poder cuantificar, ¿ya?, qué tan dispersivo es el suelo. O sea, sabemos que tiene las características de un dispersivo, pero ¿qué tan dispersivo es? Y para eso, el texto presenta los ensayos específicos para cada uno de estos tipos de suelos especiales. Por ejemplo, para suelos dispersivos presenta el ensayo que es conocido como Pinhole Test, propuesto por Gerard en el ACTM D4647, que se conoce también como el ensayo de erosión interna. Se puede realizar el ensayo químico del extracto del agua de poros, que es un ensayo al agua que presente dentro del suelo, el ensayo doble hidrometría para poder caracterizar la dispersión, y el ensayo de fracciones, el ensayo químico de fracciones de suelo, o conocido como el CRAM test, propuesto por Emerson según la ACTM 6572. Vean que aquí están nombrados los ACTMs para no perderse cuál es la metodología de ensayo de estos suelos dispersivos, ¿ya? Y el texto presenta un pequeño resumen, una guía, un manual para poder determinar la dispersividad del suelo. ¿Qué tan dispersivo es? ¿Ya? En forma general, ya, porque esto ustedes tienen que leerlo, en forma general, los ensayos caracterizan o clasifican el suelo en categorías, ¿ya? Categorías de suelo dispersivo, no dispersivo, medianamente dispersivo, o grado 1 no dispersivo, grado 2 intermedio, grado 3 dispersivo, grado 4 altamente dispersivo, por decir un ejemplo, ¿no? Este de ensayos químicos de fracciones del suelo de CRAM test. Y
o el ensayo que lo divide en suelos dispersivos de transición o suelos no dispersivos, o mucho más específicos como la clasificación de arcillas dispersivas que faltan rápidamente a cargas, arcillas dispersivas que erosionan lentamente, arcillas no dispersivas, ¿no? Entonces, principalmente el resultado, cualquiera de los resultados de estos ensayos, clasifica el suelo en varias categorías, principalmente muy dispersivo, medianamente dispersivo o no dispersivo, ¿ya? Usualmente, de forma general. Una vez que se tenga este resultado, ya sea, se recomienda usar 2 o 3 de estos ensayos en un mismo suelo para no quedarse solamente con un resultado, sino que a través de 2 o 3 ensayos de especializados, uno puede tener la certeza de que está ante la presencia de un suelo muy dispersivo o dispersivo, o tener la certeza de que el suelo es medianamente dispersivo, poco dispersivo, hasta tal vez considerarse como no dispersivo, y si ese es el caso, quedarnos tranquilos. Pero si el caso fuera que usando estos resultados tenemos un resultado de caracterización por dispersión, por suelos especiales, el suelo presente en nuestro proyecto es dispersivo o muy dispersivo. ¿Qué se puede realizar? ¿Qué se debe hacer? Lo que se debe hacer es usar tal vez algunos aditivos químicos con el propósito de mejorar el comportamiento de las arcillas dispersivas, es decir, adicionarle un componente que permita la reducción de la dispersividad. Los principales aditivos químicos usados para este fin son hidróxido de calcio, sulfato de aluminio y mezclas de carbonato de calcio y o carbonato de magnesio. La cantidad de aditivo químico utilizado es determinado realizando algunas modificaciones al ensayo de erosión interna. El aditivo con el que se obtuvo mejores resultados es el hidróxido de calcio. Ya, un momento, por favor. Entonces, principalmente el proceso de medida de prevención o una solución cuando se trabaja con arcillas dispersivas es la solución química. ¿Ya? La solución química. ¿Ya? La solución química de adicionar o, aquí dice hidróxido de calcio, sulfato de aluminio o algunas mezclas de carbonato de carbonato de calcio. ¿Ya? Entonces, aquí no especifica exactamente cómo, ¿ya? Pero les voy a explicar brevemente qué es lo que se hace. Porque cada suelo es, vamos a decir que es único, ¿ya? Cada tipo de suelo. Por la naturaleza misma del suelo, ¿ya? Puede que en el sistema de clasificado del sistema unificado de clasificación de suelos sean consideradas arcillas, pero dentro de las arcillas los componentes propios químicos de la arcilla son diferentes. Ya hay algunas arcillas con mayor cantidad de potasio, otras menos, con algunos componentes.
Hay algunas arcillas rojas, ¿no? En el cual tienen mayor cantidad de fierro. El clima también hace que las características de la arcilla sean diferentes. Por lo tanto, lo recomendable es que en cada proyecto se realice un procedimiento inicialmente en laboratorio, para experimentar en pequeñas cantidades porcentajes de estos tipos de químicos, ¿ya? Usualmente se mezclan con porcentajes de acuerdo al peso del suelo, con 1% de este aditivo, 2%, 3%, 4%, 5, 6, 7, 8%. Se mezcla en el laboratorio y nuevamente se realiza los ensayos de caracterización, ya sea erosión interna, análisis químico, doble hidrometría, fracciones de Gram test, ¿no? Y se determina qué porcentaje o a partir de qué porcentaje el suelo cambia radicalmente de muy y dispersivo a medianamente o no dispersivo. ¿Ya? Entonces aquí, mediante un procedimiento mediante un procedimiento de laboratorio, se demuestra, ¿ya? Se demuestra qué porcentaje óptimo es el que presenta la mejor dosificación para que el suelo cambie su comportamiento de muy dispersivo a medianamente dispersivo o no dispersivo. De tal forma que aquí se demuestre el porcentaje óptimo para el aditivo que se está proponiendo. Colocar mayor cantidad de aditivo sería un gasto innecesario porque se demuestra que a partir de este porcentaje ya el suelo arcilloso deja de ser dispersivo. Colocar un porcentaje menor a este porcentaje óptimo es una pérdida de tiempo porque se está demostrando que con esa pequeña cantidad de aditivo el suelo sigue siendo dispersivo o muy dispersivo. Entonces, en laboratorio, en pequeñas muestras, se procede a realizar esta operación y determinar el porcentaje óptimo para que la medida de prevención sea adecuada. Pero esto es en laboratorio, esto es en un ambiente controlado en el cual la temperatura está a grados de 25 grados centígrados, todo está limpio, uno puede agarrar la muestra de suelo y colocarlo de forma exacta, digamos, el porcentaje dentro de la mezcla, uno agarra, coloca la muestra ahí, está en condiciones ambientes y reacciona de esa manera. Pero este es un proyecto real en el cual el mezclado no se puede realizar en el laboratorio, tiene que ser mezclado en campo. Entonces, después del ensayo de laboratorios o el experimento en laboratorios en el cual se determina el porcentaje óptimo, se debe pasar al experimento en campo, en el cual se elige, si digamos es para el tema de fundaciones, una fundación experimental o un lugar experimental donde se hace la práctica del mezclado con este porcentaje hallado en laboratorio y ver el procedimiento físico que se va a realizar para poder mezclar lo que en teoría hemos encontrado en laboratorio y una vez
realizado este procedimiento en campo, en un área mucho más grande y en las condiciones que se encuentra naturalmente el proyecto, ¿ya? Por ejemplo, si es que estuviéramos en el Chaco, ¿ya? Las temperaturas en el campo son entre 35 a 40 grados centígrados. Si estuviéramos en esas condiciones, ver cómo reacciona la mezcla y el procedimiento para el mezclado, ¿ya? De este procedimiento se extrae una muestra mezclada y nuevamente se la somete a los ensayos de laboratorio, y si estos ensayos de laboratorio muestran que el suelo ha cambiado su dispersividad a medianamente dispersivo o no dispersivo, entonces el procedimiento y el porcentaje están muy bien. Pero si no, aquí se hacen los ajustes necesarios para ya implementarlo en obra. Se podría aumentar el porcentaje o tal vez un poco disminuir, mejorar el procedimiento de mezclado, ya ver cómo se está haciendo el procedimiento de mezclado en obra y mejorar el procedimiento para poder llevar adelante el objetivo trazado, que es disminuir el grado de dispersividad del suelo para afrontar el proyecto. Ya, esto es lo que podemos decir complementando esta parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, está bien. El siguiente suelo especial es un suelo colapsable, ¿ya? Son aquellos suelos no saturados que sufren una brusca disminución con el volumen cuando se saturan parcial o totalmente. ¿A qué se llaman suelos no saturados? ¿Ya? Un perfil de suelo un típico perfil de suelo, ya se puede ver acá, acá. Ya vean que la naturaleza presenta estas configuraciones, ¿ya? Aquí se puede ver partículas de grava en medio de una matriz arcillosa, y aquí principalmente solamente suelo arcilloso de color blanco, el color también nos dice mucho, ¿no? Este color característico de negro, ¿ya? Negro, color de abono, indica la presencia de material vegetal que usualmente se tiene en la primera capa de un suelo, ¿no? Por eso es que salen plantas, salen pastos, albergan insectos, raíces, todo tipo de material vegetal. Por eso su característica del negro es que este suelo sea considerado un suelo orgánico, que para fines de ingeniería civil, este suelo no se lo considera apto para considerarlo en los procedimientos de ingeniería civil. Ya lo que usualmente se hace es retirar este pequeño estrato, que usualmente son 30 a 50 centímetros de la superficie. Y por debajo ya se puede observar suelos inorgánicos, sin la presencia de este material orgánico, de diferentes características, ¿no? Podemos presentar un
material arcilloso con partículas de grava, que por el color rojizo nos indica que tiene presencia de acero, de fierro, ¿no? Del componente hierro, y un material al interior, que no presenta eso, que tal vez tenga mayor presencia de calcio, pero al fin y al cabo es un suelo arcilloso, ¿ya? Estos suelos, este perfil de suelo, contempla, vamos a decir, un nivel freático, ¿ya? Un nivel freático que se puede observar como un nivel en el cual por debajo de este se encuentra gran cantidad de agua, ¿ya? Entonces, el nivel freático se observa que por debajo del nivel freático, el suelo, los espacios vacíos del suelo están completamente o casi en su totalidad llenos de agua, ¿ya? Es así que acá se considera un grado de saturación del 100%, ¿ya? Y esto es fácilmente observable cuando el nivel freático está por encima, ¿ya? Aquí el agua fluye, ¿ya? Libremente y fluye constantemente porque todos los espacios vacíos dentro de las partículas del suelo están saturadas. Existe otro nivel claramente identificado, ya, claramente identificado, donde está alejado de este nivel de saturación y se puede observar que el suelo está completamente seco. Está completamente seco, que todas las partículas, todos los espacios vacíos entre sus partículas están llenos de aire, ¿ya? Y a partir de esa zona se puede decir que el grado de saturación es 0, porque no hay presencia del agua. Y en medio de estos dos límites, es una zona de transición, ¿ya? Es una zona de transición donde el suelo pasa de suelo seco a suelo completamente saturado, ¿ya? Si nosotros pudiéramos ensayar cada uno o a medida en diferentes alturas entre estas dos zonas, encontraríamos que el suelo está a un grado de saturación del 80% por acá, aquí al 50%, y más arriba tal vez a un 10%, un 20%, de tal manera que sea una zona que gradualmente va disminuyendo el grado de saturación hasta convertirse en un suelo completamente seco, ¿ya? A esta zona se le llama suelos no saturados. ¿Ya? Suelos no saturados. ¿Por qué? Porque no están completamente saturados, pero tampoco están completamente secos. ¿Ya? Aquí claramente el suelo es seco y aquí abajo el suelo es completamente saturado. Acá en esta zona son suelos no saturados, por eso de aquí dice, son aquellos suelos no saturados, es decir, que se encuentran en esta zona, que sufren un cambio brusco, un comportamiento brusco ante la saturación o el aumento del agua en esta zona. Este perfil de suelo, el perfil de suelo que es común tener identificado como
una zona saturada, una zona de suelo seco y una interfaz entre el suelo seco y el suelo saturado, es reemplazado, ya, desde mecánica de suelos 1, por una interfaz mucho más sencilla, que es, a partir de aquí, el grado de saturación es 100%, por debajo del nivel de freático, y a partir de ese nivel, el grado de saturación es 0%. ¿Ya? Toda esta zona se asume que es un suelo seco, completamente seco. Ya así hemos trabajado siempre. Por eso es que por debajo del nivel freático trabajamos con el peso saturado y por encima del nivel freático tomamos en cuenta el peso seco. Pero esta es una simplificación de la realidad, ¿no? En la realidad existe un nivel freático y existe una disminución del grado de saturación en una cierta zona para llegar a un estado seco y a partir de ahí el peso seco, ¿no? Entonces, esta transición es reemplazada por este criterio para fines prácticos, para fines de criterio ingenieril y poder tomar en cuenta algunos parámetros. Por ejemplo, el peso seco, asumir que todo es peso seco, estamos del lado de la seguridad, porque aquí el peso seco va cambiando, va aumentando un poco en esta zona. Pero tomar en cuenta que todo es peso seco es estar del lado de la seguridad. Hay una teoría, ya también el caso especial de suelos no saturados es toda un área de investigación para la mecánica de suelos especializada, en el cual la resistencia al corte se modifica porque el suelo no está completamente saturado, sino presenta parcialmente un grado de saturación dentro del suelo, ¿ya? Entonces, algunos suelos, ya algunos suelos finos, disminuyen su volumen bruscamente ante la presencia de agua. En su gran mayoría estos suelos son de origen eólico y se conocen como loess. Rogers cita algunas características: es de estructura abierta, macroporosa, el índice vacío relativamente alto a muy alto, baja densidad seca, provienen de depósitos relativamente jóvenes, alta sensibilidad y baja fuerza de enlace entre sus partículas. Un suelo colapsable se encuentra en un estado metaestable debido a que la empaquetadura de sus partes constituyentes es abierta. Las partículas están unidas entre sí por fuerzas o materiales cementantes que son susceptibles a ser anulados o reducidos cuando aumenta el contenido de humedad del suelo, siendo esta la razón principal por la que ocurre el colapso de forma de empaquetadura cerrada de volumen considerablemente menor. Entonces aquí vamos a ver una imagen de un suelo colapsable donde sus uniones entre partículas son débiles y que existen espacios vacíos que están llenados con suelo, con material cementante o agua o aire, y que luego del contacto del agua, estas partículas se van acomodando de forma rápida. Y esto en una escala mucho más grande se puede ver de un asentamiento brusco, de un colapso, de una disminución de volumen producto del contacto del agua de estos suelos, en estos suelos, ¿ya?
Entonces hay que tener cuidado porque nuevamente si uno tiene proyectado la construcción de una fundación en este tipo de suelos y no verifica que el suelo es colapsable, luego de haber construido la estructura, estas características puede ocasionar un asentamiento que no estaba previsto en los cálculos. Recordemos que en los asentamientos previstos hemos visto el asentamiento inmediato y el asentamiento por consolidación primaria. Y un asentamiento adicional producto de esta característica especial del suelo no está contemplada y puede comprometer la estructura. ¿Cómo se puede observar en campo esta identificación de suelos colapsables? La granulometría de este tipo de suelos es predominantemente fina, es decir, suelos arcillosos, con facciones de limos y arcilla. El tamaño de granos es generalmente poco distribuido y que los granos más grandes son escasamente meteorizados. Según la información geológica y geomorfológica, este tipo de suelos puede presentarse en regiones áridas y semiáridas, donde la presencia de depósitos eólicos residuales, aluviales y coluviales. Un ingeniero geotécnico debe saber identificar los suelos que pudieran colapsar y determinar la cantidad de colapso que pueden ocurrir. Los depósitos de suelos más probables a colapsar son terraplenes, arenas alteradas transportadas por el viento, lavado de colinas de consistencia suelta, granito descompuesto o roca ígnea ácida. Las características físicas de un suelo colapsable se presentan más adelante. Aquí está. Y Hudson propone el siguiente método de identificación de suelos colapsables a partir de la clasificación de suelos. Tener identificado el diámetro al 60% del suelo más fino. Y el suelo es colapsable si el 60% es menor, el diámetro del 60% es menor a 0.1 milímetros. Y eso se obtiene de realizar los ensayos de granulometría e hidrometría. Granometría en este caso, solamente el granulometría, porque el ensayo granulométrico nos da la distribución de partículas hasta el valor de 0.075 milímetros, es decir, un poco más alto que el tamiz 200. No. Se tienen que realizar la granometría y la hidrometría y poder determinar el diámetro, ya el diámetro al 60% que pasa la muestra. Ahora puede ser que este diámetro sea mayor, ¿sí?, a 0.075, entonces solamente necesitaríamos granometría, pero también puede ser que el resultado del ensayo granológico muestra un diámetro menor al tamiz 200. Ya en este caso, esta comparación es para suelos no plásticos, es decir, el índice de plasticidad igual a 0 o cercana a 0. Y para suelos donde existe un índice de plasticidad mayor al suelo, el suelo colapsable puede ser si el contenido de humedad por el índice de plasticidad es mayor a 10. El contenido de humedad por el índice de plasticidad puede ser calculado con la siguiente expresión, ¿no? De esta manera es que Hudson
identifica a partir de los ensayos característicos del suelo si el suelo es colapsable. ¿Ya? Entonces, una visita de campo y unas caracterizaciones básicas del laboratorio nos permiten a nosotros identificar o intuir si el suelo es colapsable. Si tenemos esa sospecha, tenemos que aclararla a través de los siguientes ensayos propuestos para la identificación de suelos colapsables. El ensayo de colapso en suelos por la ACTM 5333, que es un ensayo que identifica el grado de colapso, ¿ya? El grado de colapso según el índice de colapso entre 0, bajo, moderado, moderadamente severo o severo, ¿ya? Y aquí te tiene un ejemplo. El ensayo doble odométrico, ¿ya? Doble odometría, que nos permite también clasificar el suelo en oco colapsable, muy colapsable, ¿no? Hay algunas relaciones empíricas que requiere el índice vacíos y demás parámetros. ¿Qué hacer si se tiene suelos colapsables? Aquí el texto presenta dos características, dos procedimientos que pueden ser utilizados. La estabilización química y la estabilización física. Para dar continuidad con el anterior tipo de suelo especial, vamos a hablar primero de la estabilización química. Se logra a través de la mezcla y posterior compactación de suelo con agentes químicos o cementantes, tales como el cemento, cal o materiales bituminosos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que en suelos con presencia de materia orgánica, en un porcentaje mayor al 2%, la acción estabilizadora del cemento es neutralizada. Entonces, aquí se presentan tres alternativas: mezclarlo con cemento, mezclarlo con cal o mezclarlo con material bituminoso. El más común es utilizar cemento. El cemento o la cal, ¿ya? Y al igual que en el anterior procedimiento, para implementar un procedimiento de estabilización química, se requiere un procedimiento inicialmente en laboratorio en el cual se demuestre cuál es el porcentaje óptimo de mezclado para poder reducir la característica de un suelo colapsable a un suelo poco colapsable o no colapsable. Ese porcentaje encontrado en laboratorio tiene que ser implementado en campo en las condiciones ambientales presentes del proyecto, y este procedimiento también debe ser validado mediante ensayos de laboratorio del procedimiento de campo. Ya básicamente es el mismo procedimiento que del anterior caso. Existe otro método de estabilización de suelos colapsables que se trata de una compactación dinámica adecuada para compactar mantos de suelos colapsables de espesores menores de 3.5 metros. El método consiste en dejar caer en caída libre desde una altura de 4 a 8 metros pilones de 3 a 8 toneladas sobre la superficie del terreno, a razón de 10 a 16 impactos en cada lugar. El impacto genera una rotura de la estructura del suelo, un aumento de presión de poros y una compresión de aire presente en los poros, produciendo un reacomodo de partículas, dando como resultado una estructura más compacta. Según Malesev,
El contenido de humedad del suelo juega un papel importante, lográndose la máxima eficiencia en un contenido de humedad cercana al límite plástico. ¿Ya? Entonces, acá hay estabilización física. Es una buena imagen donde se tiene un, como dice aquí, un pilón que se levanta y se deja caer, y eso da una compactación dinámica que mejora el suelo. Al ser este suelo identificado como un suelo colapsable, ya previamente se compacta el suelo y deja de ser colapsable. Obviamente, la cantidad, el número, la frecuencia, tiene que ser probado en campo. Cada suelo es diferente y se pueden realizar varias pruebas para determinar cuál es el número adecuado de compactación, ¿ya? De compactación en el suelo para poder mejorar sus propiedades. Esta compactación física tiene que estar acompañado con un procedimiento de campo, un procedimiento de verificación de campo de los resultados obtenidos. ¿Ya? De esta manera es que se presentan estas dos alternativas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, con este método, ¿qué tanto puede mejorarse, digamos, la resistencia del suelo? ¿Qué porcentaje más se podría incluir en la resistencia del suelo? Un momento, por favor. Este procedimiento es para reducir la característica de un suelo colapsable, ¿ya? Es decir, que la estructura del suelo no esté en estas condiciones para cuando llegue a una época de lluvias, el agua esté en contacto con el suelo y este colapse, ¿ya? Y no podría decirte qué porcentaje de resistencia aumenta porque no se ha estudiado, este procedimiento no es para ese objetivo. Sin embargo, se puede realizar con ensayos de laboratorios previamente cuánto es la resistencia del suelo en esta condición y luego un procedimiento después de la estabilización física o química, cuánto es la resistencia del suelo en esas otras condiciones, ¿ya? No hay un porcentaje que si tú haces esto siempre va a aumentar un 15 o 20%. Todo es con base a un muestreo y a un experimento en laboratorio. ¿Alguna otra pregunta? Bien. El día de mañana vamos a continuar, sin embargo, les aviso que mañana es examen de ingreso en la facultad. No sé si nos van a liberar, como yo soy monitor para el control del examen de ingreso, no sé si nos van a liberar de las clases. Entonces estén atentos a los mensajes de la facultad. Si es que nos liberan de las clases, pues no pasamos. Si no nos liberan, pues pasamos, ¿ya? De todas formas, el siguiente punto es suelos expansivos, ¿ya? Gracias, eso es todo. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.